Bienvenidos a Luces Cámara Derecho. Yo soy Ana Calderón Sumarriba y hablaremos hoy día sobre las modificaciones que se han dado en materia de crimen organizado. Hoy día en el Perú y en el mundo tenemos que enfrentar una situación sobre la criminalidad totalmente distinta a lo que se presentaba antes. La criminalidad que antes era aislada o que involucraba a dos o más personas, hoy día ha tomado otro matiz porque se han formado realmente empresas criminales, con estructura, con cierta permanencia en el tiempo, con cierta estabilidad. Por ello, el Perú en el año 2001 ratificó la Convención de Palermo. En esta convención se establecen los rasgos de lo que se denomina el crimen organizado. Recién en el año 2013, el Estado logró desarrollar lo establecido en la Convención de Palermo a través de la Ley 30.077. Esta ley establece que para poder hablar de crimen organizado tenemos que tener un mínimo de 3 personas que participan de una organización con una relativa estructura, sea vertical u horizontal, que están dedicadas a cometer delitos graves con cierta estabilidad y permanencia. Estas características establecidas en esta ley permitieron dos cosas. Primero, tener claramente establecido cuáles son los rasgos para que un grupo de personas que se dedican a cometer delitos puedan ser catalogadas como crimen organizado. Y segundo, aquella situación de competencia especializada necesaria para que fiscales y jueces estén preparados para justamente desarrollar casos donde exista criminalidad organizada. Sin embargo, a pesar de que la ley se dio en el año 2013, subsistió en el Código Penal el artículo 317 denominado asociación ilícita para delinquir. Sobre ese artículo existían algunos que decían que debía ser leído muy aparte y sin consideración de la ley 30.077, que se trataba de una figura totalmente independiente. Sin embargo, el artículo 317 establece claramente que se trata de constituir, promover, establecer o ingresar a una organización criminal, con lo cual la definición de organización criminal necesariamente tenía que llevarnos a la aplicación de la ley 30.077 que establece las características de dicho aparato. Sin embargo, la segunda posición, que sostenía que estas normas tenían que leerse de manera complementaria, también existía. Por lo tanto, estas dos posiciones nos llevaban a cierta confusión de cuándo estábamos realmente ante la organización criminal que preveía la 30.077 y cuándo estábamos frente a la asociación para delinquir. Este año, el Ejecutivo pide en delegación de facultades legislativas al Congreso que le permita legislar en materia de seguridad ciudadana y dentro de ello el tema de crimen organizado. Esto ha dado lugar al decreto legislativo 1244 que justamente entró en vigencia en octubre del 2016 y que ha tocado este punto que es tan sensible en la problemática nacional en torno al tema de la seguridad. Cada día nos enteramos de que hay alguna organización criminal o un grupo de sujetos cometiendo delitos en determinadas zonas de nuestro país. Entonces es fundamental tener claro cuándo estamos hablando realmente de criminalidad organizada. ¿Qué hizo el legislador, en este caso el Ejecutivo, desarrollando labor legislativa? A través del decreto legislativo 1244 modificó el artículo 317 del Código Penal, que ya no se denominaría asociación ilícita para delinquir, sino que se llamaría crimen organizado. Con esta tipificación, lo que se hace es trasladar los criterios que establecía la ley 30.077 dentro del tipo penal. Y hoy día se hace referencia a que cualquier persona puede ser sancionada si es que promueve, integra, constituye, organiza un grupo de personas con relativa organización o estructura, con ciertas características de permanencia o estabilidad, considerando que el mínimo requerido para que esto se pueda dar necesariamente sea de 3 personas. Pero además, este decreto legislativo 1244 ha creado una nueva figura que se encuentra en el artículo 317b del Código Penal, que es la denominada banda criminal.
La diferencia necesaria entre una organización criminal y una banda criminal es que mientras que la primera supone un grupo mínimo de 3 personas que tienen una estructura, que tienen distintos niveles, un dirigente, un reparto de roles, cierta permanencia y estabilidad, la segunda tiene que ver con la unión de 2 o más personas que esporádicamente, de manera transitoria, de manera coyuntural, han decidido cometer delitos, lo que dentro del marco del Código Penal se denominaba concierto de 2 o más agentes. Pero, ¿dónde está lo trascendente de estas medidas, además de la diferenciación que hoy día aparece clara en los tipos penales mencionados? Que se va a poder castigar a quien integra, organiza, constituye una organización criminal por el solo hecho de hacer o desarrollar dichas conductas sin necesidad de que haya logrado alcanzar sus fines de actividad ilícita, es decir, sin necesidad de que el robo, el secuestro, la extorsión se hayan ejecutado. Es lo que en materia penal se conoce como adelantamiento de la barrera punitiva. Lo mismo sucedería con la banda criminal. Bastará con que el sujeto se haya integrado o constituya una banda criminal para que ya pueda ser sancionado. Vemos con cierta, digamos, esperanza la tipificación de estas conductas dentro del Código Penal y la idea de adelantar la barrera punitiva para poder romper con el camino de criminalidad que surge desde el momento en que se constituyen y se forman tanto organizaciones criminales como bandas criminales. Sin embargo, debemos advertir que estos esfuerzos pueden no lograr los resultados esperados, considerando que el aspecto probatorio es muy difícil, dado que la posibilidad de ponerse de acuerdo, de organizar, de constituir, no es algo que se haga a la vista de todos, sino que son actos normalmente clandestinos y ocultos, que en todo caso van a requerir del trabajo de investigaciones especiales con agentes encubiertos, con colaboradores y un trabajo, digamos, muy pulcro, muy cuidadoso que tenemos que realizar con la denominada prueba indiciaria. Si estos esfuerzos a nivel procesal no se dan, de hecho que estaremos frente a lo que se denomina derecho penal simbólico, es decir, un derecho penal que asusta, que genera figuras ciertamente graves, pero que en la práctica no producen los efectos esperados. Los volveremos a ver en una siguiente edición.